Bueno, vamos a comenzar con la parte de los ejercicios sobre la energía interna de un gas ideal. Aquí tenemos el primer enunciado, el ejemplo 1, y aquí pues dice que en un segundo 5 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno golpean una pared con un área de 8 centímetros cuadrados. Vamos a suponer que las moléculas se mueven con una velocidad de 300 metros sobre segundo y que golpean la pared de frente y con colisiones elásticas. Preguntan la presión ejercida en la pared. Entonces, y aquí hay información sobre la masa de una molécula de nitrógeno, ¿verdad? Si no nos la dieran, podríamos sacar la masa atómica del nitrógeno de una tabla periódica, ¿verdad? Y entonces ahí lo que haríamos sería la masa molar la dividiríamos entre el número de Avogadro, que es la cantidad de moléculas que habría, ¿verdad? La masa atómica del nitrógeno por 2, porque sería la masa molar del nitrógeno, o sea, la masa de un mol, y un mol son 6.022 por 10 a la 23 moléculas, y entonces podríamos tener la de una sola molécula, en caso que no lo dieran, pero aquí ya nos facilitan el ejercicio. Bueno, entonces aquí nos están planteando los choques, ¿verdad?, de estas moléculas. En este caso pues son moléculas de nitrógeno y golpean una pared, y entonces nos están preguntando la presión, así que necesitamos saber cuál es la fuerza que hacen. Y para sacar esa fuerza pues lo vamos a hacer así como en la parte teórica, que se analizó el choque elástico de las moléculas de un gas contra una pared, igualito, lo mismo. O sea que vamos a hacer fuerza impulsora igual a cambio en la cantidad de movimiento y dividida entre el tiempo del choque. Vaya, y entonces esta fuerza, ¿no?, aquí tenemos la masa de una molécula, ¿verdad? Entonces tenemos esa información, y delta P es masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial entre delta T. Viene, digamos que la pared sea esta y viene aquí la molécula, así como vimos antes, ¿verdad? Entonces, y luego pues la molécula saldría de aquí, lo voy a dibujar más abajito, aunque es en la misma línea, e iría para allá con una velocidad menos Vx, ¿verdad? Entonces, nos quedaría aquí, así como en el video de la parte teórica, que esto sería la velocidad final negativa, ¿verdad? Entonces menos masa por Vx menos masa por Vx entre delta T. Y esto tiene signo negativo, lo que quiere decir que es la fuerza que hace la pared, le cambio el signo y ahora voy a sacar el de las partículas. Partículas o moléculas de gas, ahí como le quieran llamar, ¿verdad? Entonces sería la fuerza impulsora igual a, ya le voy a cambiar el signo, 2m por Vx sobre delta T. Aquí la diferencia es que el delta T ya lo dan, ¿verdad? Entonces 2, la masa de la molécula es 4.68 por 10 a la menos 26 kilogramos. Y la velocidad dice que son 300 metros por segundo. Y entonces esto dice que sucede en un periodo de 1 segundo. Entonces podemos sacar esta fuerza que es para una sola molécula. A ver, sería 4.68 por 10 a la menos 26 por 300 por 2. Esto da, no, hice mal, 4.68 por 10 a la menos 26 por 300
2. Ahí está. Entonces eso da 2.808 por 10 a la menos 23. Y aquí serían newton. Vea que hay kilogramos, metros sobre segundos, y aquí hay otros segundos, ahí están los segundos cuadrados. Entonces estos son newton. Vaya. Ahora, este es el de una sola molécula. Entonces, fuerza total va a ser la fuerza de una sola molécula por el número de moléculas, que aquí ya lo dan, son 5 por 10 a la 23. Si quieren, aquí le pongo sobre moléculas, ¿verdad? Para que son newton por molécula, y entonces aquí newton por molécula por el número de moléculas. Y entonces me va a la fuerza total, que sería, a ver, por 14.04 newton, pero piden presión. Entonces ya lo que nos hace falta, voy a hacer así, presión igual a fuerza sobre área. La fuerza son 14.04 newton, y el área nos dice que son 8 centímetros cuadrados. Vale, pero estos 8 centímetros cuadrados hay que pasarlo a metros cuadrados para que me vaya a dar la respuesta en pascales. Entonces, aquí voy a poner el factor de conversión. 100 al cuadrado, centímetros cuadrados, es un metro cuadrado. ¿Vale? Aquí se cancelan los centímetros cuadrados y me va a quedar esto en pascales. Esto da 17.550 pascales. Vale. Y entonces aquí ya tenemos la respuesta al primer ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio más para terminar este video. Aquí tengo un ejemplo número 2. Vale. Aquí preguntan a qué temperaturas tienen los átomos de gas helio la misma velocidad raíz cuadrática media que las moléculas del gas a 26 grados Celsius. Bueno, la velocidad raíz cuadrática media nosotros vimos que se calcula con esta ecuación, ¿verdad? Entonces nos dicen que ambos gases van a tener la misma raíz cuadrática media, la misma velocidad raíz cuadrática media. Sin embargo, como son gases diferentes, sus masas molares son diferentes. Entonces esto va a suceder a diferentes temperaturas. Entonces lo que vamos a hacer es igualar, y aquí le voy a poner helio. Esta es la del helio, y lo voy a igualar así al cuadrado ya para deshacernos de las raíces. Aquí es hidrógeno, ¿verdad? Ahí dice moléculas de gas hidrógeno, no dice átomos de hidrógeno, por eso pongo H2. Vale, entonces este sería 3R, la temperatura del helio entre la masa molar del helio, igual a 3R, la temperatura del hidrógeno, ¿verdad?, entre la masa molar del hidrógeno, ¿verdad? Fíjense que aquí dice la misma velocidad raíz cuadrática media, o sea, se refiere a la rapidez promedio traslacional. Aunque el hidrógeno sea un gas diatómico, aquí no influyen los grados de libertad, solamente nos están haciendo una pregunta sobre la velocidad raíz cuadrática media, que esto es la rapidez promedio traslacional, y eso se calcula de la misma forma para cualquier gas.
¿verdad? Entonces haríamos esto, el 3R se cancela, ¿verdad? La temperatura nos dan la temperatura del hidrógeno, pero hay que pasarla a Kelvin, entonces hay que sumarle el 273.15, entonces 26 más 273.15, esto es 299.15 Kelvin, ¿verdad? Acuérdese que en esta ecuación ocupamos ecuación de gases ideales, así que esa temperatura tiene que ir absoluta, tiene que ser de escala Kelvin, ¿verdad? Y las masas molares pues las sacamos de la tabla periódica. Yo por aquí tengo que tener una tabla periódica, no puede ser que no. A ver, tabla, aquí tengo una. Vale. Entonces, vea, para el hidrógeno, aquí en el ejemplo ya dice que peso atómico, dice, o masa atómica, ¿verdad? Es el número que aparece abajito del nombre, ¿verdad? Entonces, aquí sería 1.008 para H nada más, no para H2. Entonces, para el hidrógeno, a ver, la temperatura dijimos 299.15 Kelvin. Entonces lo que hago es multiplicar por 2 el 1.008 gramos sobre mol. Voy a aclarar algo aquí. Cuando usted usa esta ecuación para encontrar la velocidad raíz cuadrática media y quiere que le salga la respuesta en metros sobre segundo, esto debería de ir en kilogramos mol, ¿verdad? La tabla periódica se le da en gramos sobre mol, usted lo debería pasar a kilogramos sobre mol. Ahorita, como no me están pidiendo esta velocidad y de todas maneras los Kelvin se van a simplificar, pues lo estoy trabajando así, y la única diferencia es que voy a trabajar con las mismas unidades, la masa molar del helio, ¿verdad? En las mismas unidades, y estas se van a cancelar, ¿verdad? Entonces, por eso lo voy a hacer así. Pero cuando usted vaya a calcular esa velocidad raíz cuadrática media, mucho cuidado, kilogramos sobre mol, ahí serían las unidades del sistema internacional. Bueno, entonces la masa molar o la masa atómica del helio, porque este es un gas monoatómico, quiero ver dónde está la tabla periódica. Aquí está la tabla periódica. Vale. Aquí está. Vea, es 4.0026. Podríamos redondearlo a 4. Le voy a poner 4 gramos sobre mol. También le pudimos haber puesto 1 al del hidrógeno, pero para que no, lo puse así para que no se confundiera con el 1 del número atómico, porque el hidrógeno tiene número atómico 1 y también su masa atómica se parece a 1, entonces lo dejo así para que se distinga. Y de aquí podemos despejar ya la temperatura del helio, ¿verdad? Entonces esto sería el 299.15 por 4 entre 2 por 1.008. Vaya, esto da 593.55 Kelvin. ¿Qué hubiera pasado si dice a qué temperatura en grados Celsius? Usted no trabaja en grados Celsius aquí. Usted trabaja en Kelvin, y si quiere los Celsius, pues entonces ahora que ya tiene la respuesta, lo pasa a Celsius. Lo voy a hacer para que luego pues se acuerden de eso, ¿verdad? Entonces serían 320 grados. A esto le resto 273.15 y esto me da 320.4 grados Celsius. No dicen qué unidades, pero si le llegaran a decir encuentra la temperatura en grados Celsius, usted trabaja en Kelvin, encuentra los Kelvin y la respuesta la pasa a Celsius, ¿verdad? En todas las ecuaciones de gases ideales, y por tanto en esta ecuación la temperatura debe de ir en Kelvin. Bueno,
Estos han sido los 2 ejercicios ejemplo por esta clase. Espero que hayan sido de utilidad y que se anime a hacer el resto de ejercicios de la guía. Muchas gracias por su atención.